Es un gozo y una alegría para mí estar nuevamente con ustedes a través de este medio para dar a conocer a ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra a través de su palabra. Yo espero que estos videos sean de gran bendición para ti y te pido que si te gustan, que les des manita arriba, que les pongas me gusta y que lo compartas con otras personas. Vamos a recordar un poco, también, discúlpame, también si tú tienes algún comentario, alguna pregunta, hazla, que yo estaré contestando las preguntas y los comentarios que me hagan. Vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Vimos que para ser transformados, lo primero que necesitamos es ser transformados. Y cuando hablo de una transformación, es una transformación para ser mejores personas. Y vimos que lo primero que nosotros necesitamos es querer ser transformados, es desear ser transformados. Porque yo te digo que sí puedes ser transformado, que sí puedes ser transformada. Si tú le pides al Señor Jesucristo, si tú tomas ese sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Por qué es tan importante que tomes el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Porque es en ese momento que entra a ti el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y va a ser la administración de esta palabra, la enseñanza de esta palabra y el Espíritu de Dios dentro de ti, el que hagan esa transformación. Porque la transformación tiene que ser de dentro para afuera. Y esa es la manera en que en la palabra de Dios, en la Biblia, ese es el diseño para ser transformados. Y yo te puedo decir por mi experiencia propia que es verdad que Él transforma. Mira, una de las cosas que hemos estado viendo es que en la Biblia hablan de cosas físicas y de cosas espirituales. Entonces nosotros pues estamos bien habituados a las cosas físicas. Nos sabemos mover. Por ejemplo, sabemos que para ir a un lugar, yo me acuerdo cuando vivía en la Ciudad de México, cuando íbamos a Tepito, pues tú sabías que tenías que ir, pues cómo tenías que ir vestida y cómo tenías que estar siempre a las vivas, ¿verdad? Todos nosotros nos sabemos mover en el mundo espiritual, sabemos qué lugares no ir porque son peligrosos o si vamos con mucho cuidado. Pero las cosas espirituales pues nunca las hemos manejado. Entonces por eso necesitamos que esta palabra sea ministrada por un ministro de Dios. Yo soy un ministro de Dios. Yo he sido capacitada por el Espíritu Santo para ministrar esta palabra. Entonces, necesitamos que alguien nos enseñe esta palabra, pero también necesitamos al Espíritu de Dios para que entonces tanto la palabra como el Espíritu dentro de nosotros nos esté diciendo, es verdad, eso lo necesitas corregir, eso es así. Y cuando nosotros somos convencidos por el Espíritu de Dios y reconocemos que sí estamos mal en eso, entonces nosotros le pedimos ahí ayuda al Espíritu de Dios y entonces ahí ya comenzamos a ser transformados. Vimos también que en el día de Pentecostés vino el Espíritu de Dios y entonces por esa es la razón que cuando nosotros tomamos ese sacrificio del Señor Jesucristo, entra a nosotros, a morar a nosotros el Espíritu de Dios y es el que nos va a llevar siempre a toda verdad. ¿Por qué? Porque es muy difícil a veces reconocer la verdad, porque reconocer que nos equivocamos nos duele a veces mucho. Entonces, es el Espíritu de Dios el que nos va a convencer y el que vamos a decir es verdad, Espíritu Santo, lo reconozco y ya no
lo quiero. Ahora, vamos a ver Génesis, vamos a seguir estudiando el libro de Génesis y vamos a irnos a Génesis 1:3, que es la siguiente parte que vamos a ver. Y dice aquí, estamos viendo los días de la creación, estamos viendo cómo creó Dios los cielos y la tierra, porque dijimos que para ver a dónde está el problema tenemos que irnos al principio, a ver qué fue lo que pasó. Entonces aquí vemos que dice en el versículo 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo creó Dios la luz? Simplemente dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces la creó con su palabra. Es muy importante que nosotros veamos que Dios creó todas las cosas con su palabra. Vemos en Hebreos, el libro de Hebreos es un libro que está en el Nuevo Testamento. Y dice el 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces vemos que lo que no se ve es lo espiritual y lo que se ve es lo físico. La palabra es espíritu. Cuando tú y yo hablamos es espíritu. Y eso es lo que crea las cosas. Entonces tú dices, bueno, y eso yo sí he oído que Dios creó todas las cosas con la palabra. ¿Y eso cómo lo aplico a mi vida? Ah, pues ahí es algo muy importante. Dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué significa muerte? Pues muerte es destrucción, muerte es enfermedad, muerte es desolación, muerte es todo lo malo. Se puede decir que muerte es todo lo malo, ¿verdad? Algo que no edifica también es muerte. Vida es lo que edifica, lo que da vida, lo que trae gozo, lo que ayuda. Entonces aquí nos está diciendo, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Yo, por ejemplo, tengo lengua y con mi lengua yo puedo hablar, yo puedo articular palabras igual que tú. Entonces aquí nos está diciendo que en nosotros, porque nosotros hablamos, tenemos lenguajes o idiomas. Entonces, que en nosotros, en nuestra palabra, está la vida o está la muerte. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hablar palabras de vida, palabras que edifiquen, palabras que ayuden, palabras que conforten, palabras de vida, pues, que ayuden a las personas. O puedo hablar palabras de muerte, palabras que destruyan, palabras que lastimen, palabras que le hagan a una persona sentir que no vale nada, palabras que hagan que la persona, en vez de ir para adelante, vaya para atrás. Por ejemplo, si yo hablo mal de mi jefe, pues cada día la cosa se va a poner más fea con mi jefe, porque no le estoy hablando palabras de vida, sino palabras de muerte. Quizás cada día me va a estar pidiendo más, va a estar poniendo más trabajo y me va a estar exigiendo más. Si yo le hablo palabras a mi hijo, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero si yo tuviera un hijo y le hablara palabras que a veces dicen los padres, eres bueno para nada, o ese tipo de palabras, pues mi hijo, en vez de que salga adelante, en vez de que esté bien, pues va a hacer lo que yo le estoy diciendo que es. O al marido, si al marido yo le digo, ay, no, es que este es un hombre gruñón y que toda la vida me está molestando, pues así va a ser. Todo eso va a ser para mi vida.
Pero si yo digo, mi jefe, Padre, te doy gracias en primer lugar, gracias porque tengo un trabajo. Y yo declaro que mi jefe es una buena persona, que tú me das favor, honor y gracia con mi jefe. Gracias porque yo estoy siendo sabia para... Ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a hacer las cosas bien. Espíritu Santo, ayúdame a que le entienda a mi jefe lo que él me quiere pedir, o entienda a mi esposo. Ayúdame a comprender a mi hijo. Ayúdame a hablar palabras de verdad, palabras de vida. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, ayúdame. Y nosotros vamos a ver cómo cambia todo en nuestras vidas. Por ejemplo, en este momento, si tú ya recibiste al Espíritu de Dios, si tú ya lo recibiste en este momento, y yo te estoy diciendo estas palabras, tú vas a decir, es cierto, yo he estado haciendo eso. Yo he estado hablando palabras de mal para mi jefe. A veces hasta a un amigo le hablamos palabras de mal, aunque lo estimemos mucho. A veces hasta como que nos decimos cosas que no tenemos que decir, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita el Espíritu de Dios te está diciendo, eso es verdad. Has estado hablando así y el resultado que has tenido es de muerte. Cada día las cosas han ido más feas. Entonces, ahora el Espíritu Santo es tan importante que nosotros recibamos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y me dirás, ay, es que yo no quiero tener un Señor. Pues déjame decirte que Él, el Señor Jesucristo, sabe todo. Y Él te puede ayudar mucho. Y Él te puede enseñar qué es lo que Él quiere como Señor que tú hagas. Que aprendas a vivir como Él te manda, porque Él sabe cómo funcionas y Él sabe cómo funciona todo. Y eso lo que hace aprender a vivir como Él nos dice, lo que va a hacer es que tengamos una vida buena. Yo no creo que tú quieras tener una vida mala, donde tengas problemas con todas las personas, donde no te des cuenta de las palabras de muerte que les estás diciendo. Yo me di cuenta cuando yo vine al Evangelio que yo te decía palabras de mal, de muerte a los seres que más amaba y que los lastimé. Y me di cuenta. Y ahí fue donde me dolió. Y sí les pedí perdón. Y le pedí perdón a Dios. Y yo le pido al Señor Jesucristo que su Espíritu te esté hablando y que tú puedas ver que para cambiar lo primero que necesitamos es que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros para que Él nos diga, para que Él nos ayude a ver. Aquí dice, en el primer día creó Dios la luz. ¿Para qué crea la luz Dios? Para poner orden, porque la tierra estaba desordenada. ¿Qué es desorden? Caos, problemas. La mayor parte de las personas cuando no conocemos a Dios, estamos llenas de situaciones, de problemas, de conflictos y pensamos que es culpa de los demás. Pero cuando viene la luz de Dios, a través de su palabra, a través de que ya recibimos al Señor Jesucristo y ahí está el Espíritu Santo, como esa luz diciéndonos, es verdad. Tienes muchos problemas porque has hablado palabras de muerte. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a ser transformados. Necesitamos la ayuda del Dios que nos creó para poder ser transformados, porque Él nos creó un ser espiritual y Él es el único que sabe
cómo funcionamos y cómo funciona todo. Entonces, hoy el Espíritu de Dios está en tu corazón y te está diciendo, es verdad. Y si tú ya dijiste es verdad lo que está diciendo, he hablado palabras de muerte. Y yo la luz de la palabra, porque la palabra es el verbo y el verbo es la luz. El verbo y la luz es el mismo Jesús que viene para que nosotros podamos ver en dónde están los problemas. ¿Cuántos años tengo hablando mal, por ejemplo, de mi jefe? ¿O cuántos años tengo hablando mal de mi esposo? ¿Cuántos años tengo hablando mal de mi hijo que quiero que se corrige, que no se corrige? ¿Por qué? Porque no he dado palabras de vida a mi hijo. Hay veces que los padres quieren que su hijo sea una persona que todo lo haga bien. Y es que bueno, eso lo deseamos todos. Pero a lo mejor no se acuerdan cómo fueron ellos cuando eran niños, cuando eran adolescentes. Y ahora dicen, bueno, ¿por qué mi hijo es tan rebelde? Y la pregunta es, ¿será que cuando tú tenías su edad, así eras rebelde con tus padres? ¿Qué les causaste a tus padres? ¿Hablabas mal de tus padres? ¿Qué pasó? Como vemos, la palabra es muy confrontadora, pero para cambiar necesitamos saber qué pasó, necesitamos ver dónde están las raíces del problema. Entonces, si tú en este momento estás pensando, ¿es verdad eso? Yo he pensado mal de mi esposo, yo he hablado mal de mi esposo, he hablado mal de mi jefe, he hablado mal de mi papá o de mi mamá, he hablado mal de mis hermanos, he hablado mal de mis hijos. Este es el momento para que lo reconozcas, este es el momento para que le pidamos al Padre perdón, porque ahora ya sabemos que Él nos perdonó todo, pero tenemos que mencionar lo que hicimos para que entonces esto sea más efectivo para nuestra vida. Así que te voy a pedir en este momento que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos y vamos a hacer esta oración. Te voy a invitar a que hagas esta oración. Vamos a decirle, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, estoy aquí reconociendo que mis palabras no han sido de vida, que no he hablado palabras de vida para los seres que más amo y también para los que no amo. Pero hoy te pido perdón, perdóname. Yo te voy a pedir que en silencio pares el video y le digas, perdóname porque he hablado estas palabras a mi esposo o a mi jefe o a mis hijos o a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a quien sea. Pídele perdón y menciona todo lo que tú has dicho ahí en un lugar donde tú estés sola, solo con él. Y ahí pídele perdón. Y después de que le hayas pedido perdón vas a decir, y en este momento te pido que me laves. Llevo todo esto en el nombre de Jesucristo. Llevo todo este pecado de hablar mal, de dar palabras de muerte a los seres que más amo, a estas personas, menciona las personas. Y yo llevo todo esto a los pies de la cruz de Cristo. Y te pido, Señor Jesucristo, que tu sangre me lave de todos estos pecados. Que el agua que salió de tu costado me lave de todo este pecado. Yo no lo quiero. Lávame. Y ahora vas a pensar que el Espíritu, que la sangre de Jesús, que sus aguas te están lavando de todo ese pecado. Inhala por tu nariz y exhala. Y cuando exhala, siente que está saliendo todo ese pecado. Y Él te está lavando con su sangre, con sus aguas.
porque Él es bueno. Y ahí le vas a pedir al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, ayúdame en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, te pido que me ayudes a no hablar cosas, a no hablar palabras de muerte, a no hablar palabras que no edifican. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a observarme. Ayúdame a ver cómo le hablo a los demás. Y redárgúyeme. Hazme sentir mal, porque esto yo ya no lo quiero. Ayúdame, Espíritu Santo. Tú estás ahora en mí. Y yo te pido que me ayudes. Y enséñame a hablar palabras de vida. Enséñame a hablar palabras, aunque yo vea las cosas que vea, que yo en la intimidad contigo, yo en algún lugar diga: gracias, Padre, porque este jefe es una buena persona, y gracias, Espíritu Santo, porque me estás ayudando a hacer bien mi trabajo. Gracias porque yo declaro amor y armonía en mi lugar de trabajo. Gracias, Padre, porque me das favor, honor y gracia con mi jefe. Gracias también porque ahora estoy entendiendo a mi esposo, a mi hijo, y yo declaro palabras de vida. Yo declaro que mi esposo es un hombre paciente, un hombre bueno, un hombre que me ama, y declaro que mi hijo es un hijo obediente. Enséñame, Espíritu Santo, a hablar palabras de vida. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Yo espero que estas enseñanzas tú las puedas estar escuchando no solo una vez. Trata de escucharla 2 veces o 3 veces. Esta es una palabra para toda la semana. Y es importante que si tú quieres ser transformado o transformada, pues la escuches varias veces y que apliques esta palabra a tu vida. Y yo espero que a estas alturas ya hayas hecho esa oración para recibir al Señor Jesús. Pero si no lo has hecho, yo te invito en este momento a que lo hagas. Solamente es decirle: en el nombre de Jesucristo, inclina tu cabeza y cierra tus ojos y di: en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador, y yo en el nombre de Jesucristo tomo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Señor Jesús, te necesito. Entra a morar a mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me laves de mis pecados y que yo pueda comenzar una nueva vida, creyendo que al momento que hago esta oración, tu Espíritu ha entrado a mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibe muchas bendiciones y que el Señor y el Espíritu Santo te fortalezca. Gracias.